Buenas noches. Vamos a hacer una oración y para comenzar nuestro tiempo de estudio en esta tarde. Señor, te damos infinitas gracias por la vida, por las fuerzas que nos das y porque nos permites tener un tiempo, Señor, entre semana para considerar tu palabra. Danos la gracia, la sabiduría, Señor, el entendimiento para comprender, Señor, lo que en esta tarde, Señor, queremos contemplar, estudiar, Señor, y que a Cristo sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos viendo el tema de la doctrina de la salvación. Esta ya es la séptima enseñanza y el último tema que vimos tenía que ver con si la salvación se pierde o no. Y a través de diferentes versículos creo que nos quedó claro o hay suficientes evidencias bíblicas para creer que la salvación no se pierde. Y parte de esos argumentos es por todo lo que implica. Y dimos diferentes argumentos, pero por ejemplo uno de ellos, y que no mencioné la lección pasada, es si en el libro de la vida están los nombres de los salvos desde antes de la fundación del mundo. Si se pierde la salvación, entonces eso indica que quien abandona la fe en Jesús pierde su salvación. Entonces, en automático, ese nombre que estaba inscrito en el libro de la vida tendría que ser borrado, ¿no? Tendría que ser borrado. Pero el planteamiento es el siguiente. Entonces, vamos a pensar, y bueno, la Biblia dice que en el libro de la vida están inscritos los nombres de las personas desde antes de la fundación del mundo. Pero si la salvación se pierde y alguien peca y de algún modo apostata de la fe, entonces en automático su nombre tendría que ser borrado del libro de la vida. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si regresa al Evangelio? ¿Y si regresa a Cristo? Entonces, ¿qué? ¿Se vuelve a poner su nombre en el libro de la vida? Eso es lo que nosotros nos tendríamos que plantear. Ahora, la verdad es de que algunos hasta ocupan, por ejemplo, Apocalipsis 3.5, y vamos ahí a Apocalipsis 3.5, porque algunos dicen y sustentan su planteamiento precisamente a través de este versículo. Apocalipsis 3.5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, simple y sencillamente, en realidad este versículo, más que decir o incluso si nosotros lo meditamos bien, o sea, no es una amenaza de que si no vences se va a borrar tu nombre del libro de la vida. O sea, no es una amenaza. Ese no es el planteamiento de este versículo, sino en realidad nosotros lo vemos como que este versículo, cuando dice no borraré, es el 5, ¿verdad? No borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que nos da la certeza que los nombres que están escritos en ese libro de la vida no serán borrados por ninguna razón. Y entonces cuando nosotros lo entendemos de esa manera, ya la percepción en realidad cambia, ¿no? Y no en realidad como dicen algunos, bueno, como dice y no borraré tu nombre, es que existe la posibilidad de que sea borrado el nombre. Y déjenme leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces es obvio que el versículo nos está hablando no de que existe una posibilidad de perder la salvación, sino de que nos da la certeza, una seguridad completa, total, de que los nombres que están ahí escritos, los nombres de los salvos, simple y sencillamente ahí van a permanecer.
Ujú. Y esa es una bendición. Otro versículo que aparentemente puede dar a entender y algunos ocupan para decir, ya ves, la salvación se pierde. Es Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. El que lo tiene lo puede leer, por favor. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ajá. Y algunos, vuelvo a repetir, ocupan precisamente este versículo para decir, ya ves, la salvación se pierde. Y por eso nos debemos de ocupar en la salvación. Y es más, por ejemplo, cuando uno checa la palabra en el original de ocúpense o ocupaos, significa trabajar completamente, es decir, lograr, conseguir o terminar. Y uno, si de pronto piensa, uno dice, o sea, si yo, la palabra en el original la traduzco así tal cual, yo podría decir, en lugar de ocúpense de su salvación con temor y temblor, es terminen su salvación con temor y temblor. O sea, o sea si yo solamente considero eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, a primera vista, podríamos decir, Dios nos da la salvación, pero nosotros de algún modo nos toca terminarla. O sea, si nosotros solamente nos vamos así con la finta, incluyendo si vemos en el original. Pero vean, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, en esa parte dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En otras palabras, nos ocupamos de nuestra salvación no porque la podamos perder. O sea, nosotros nos ocupamos de la salvación no para conservarla, sino como una evidencia de que somos salvos. Y porque es Dios quien nos mueve a obedecerlo. Vean, por ejemplo, leamos una vez más el versículo 12, pero además el versículo 13, porque acuérdense, siempre lo tenemos que leer bajo un contexto. Entonces leamos una vez más el 12, pero además el 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque es Dios el que obra en nosotros. O sea, nos ocupamos de nuestra salvación porque es Dios quien nos motiva. En realidad, cuando nosotros vemos el contexto, eso es lo que nosotros en realidad vemos que dice la Escritura. Es más, la Biblia Plenitud, que es una versión de la Biblia Plenitud contiene un comentario en este versículo 12 que dice lo siguiente: Pablo no enseña que nuestra salvación depende de lo que continuamente nosotros hagamos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristianos. O sea, recordemos, la salvación no depende de nosotros, no es por obras nuestras. Si fuera por obras nuestras, después de que el Señor nos salva y dependiera enseguida ya de nosotros, ¿saben qué? No duraríamos absolutamente nada con la salvación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es Dios el que nos mueve precisamente a ocuparnos de nuestra salvación. Entonces nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, no porque tenemos miedo a perderla, sino porque hay una reverencia y aprecio al regalo de la salvación. Y ya cuando nosotros lo entendemos de esa manera, pues ya también la situación cambia, ¿no? Vamos a ver dos versículos más
donde también aparentemente hablan de que depende de nosotros, o sea, que nosotros debemos conservar la salvación y no debemos perderla. Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo 24, 10 al 13. ¿Tienes, Vani? Sí. ¿Lo puedes leer? Sí. Por favor. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Uh-huh. Ahí viene, y sobre todo quise leer versículos previos, pero básicamente el versículo 13 dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y entonces cuando nosotros pensamos que la salvación se pierde, o sea, cuando alguien piensa que la salvación se pierde, de pronto podemos ver estos versículos, ahí está muy claro. O sea, yo tengo que perseverar, porque tengo que perseverar hasta el fin, y Dios me va a salvar. Ajá. Entonces, aparentemente dice eso. Quiero, ahorita voy a avanzar un poquito. Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Y la palabra permanecer significa quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación. O sea, eso es lo que significa la palabra permanecer. Y algunos, el argumento dicen, es necesario que yo permanezca para salvarme. Entonces, en realidad ya la salvación ya no depende de Dios, sino depende de mí. Pregunta, ¿en realidad eso es lo que plantea la Escritura? No. Eso quiere decir, o sea, algunos dicen, bueno, Jesús ya hizo su parte, ya murió, ya resucitó, ya dio su vida, pero ahora depende de mí. O sea, algunos así lo entienden. Porque Mateo 24, ya lo leímos, dice el que perseverare hasta el fin, y aquí dice el que permaneciere. Ajá. Entonces, aparentemente estos versículos dan a entender que en realidad, ok, ya tengo la salvación, ahora me corresponde a mí conservarla. Ajá, aparentemente. Solo que hay... dentro de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia, una de las reglas de interpretación tiene que ver con que nosotros, a la hora de estudiar algún tema, nosotros debemos ver el contexto general de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que un tema lo debemos, o sea, no nada más lo debemos de estudiar a través de lo que dicen 1 o 2 versículos, lo debemos de estudiar a lo largo de todo lo que dice la Biblia con respecto a ese tema. Entonces, de hecho, si leemos con atención estos versículos, nos hablan, número 1, de nuestra unión con Cristo. Porque, volvamos a leer y pongamos atención. Dice, permanezcan en mí, el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Está hablando de qué? Una unión. Ajá, de nuestra unión con Cristo. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Otra vez, tiene que ver con qué? Unión.
Ajá, con unión. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez, ¿qué? Habla de ¿qué? Unión. Estamos unidos. Ajá. Y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, no solamente habla de nuestra unión con Cristo, sino también habla de nuestra dependencia de Cristo. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces habla no solamente de unidad, de nuestra unión, sino de nuestra dependencia de Él. El pasaje está hablando acerca de eso. Ahora, dice que los que no permanecen en Cristo obviamente serán echados en el fuego eterno, porque eso es lo que dice el versículo 6, y los recogen y los echan en el fuego y arden, los que no permanecen. Y aún el versículo 7, leamos el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ajá. Pero vuelvo a repetir, cuando lo leemos bajo el contexto, y el contexto general, que ahorita verán cómo es de que cuando estudiamos de esa manera la escritura, pues es muy difícil que nosotros nos desviemos o lleguemos a interpretaciones equivocadas. Ahora, aquí surge una pregunta muy, muy válida. ¿Por qué perseveramos y permanecemos en Cristo? Porque Mateo 24 nos hablaba de perseverar hasta el fin. Y Juan, aquí en el capítulo 15, nos habla de permanecer. La pregunta es, ¿por qué perseveramos y permanecemos en Cristo? ¿Cuál es la razón? Algo nos mueve o algo aparentemente nosotros tenemos que hacer. Vamos a Judas, el único capítulo 1, versículo 24. Hasta el final de la escritura. Judas 1, 24. ¿Lo tienes, Mariel? No, todavía no. ¿Está ahí? ¿Lo tienes? Uh-huh. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Uh-huh. Aquel que es poderoso, ¿de quién está hablando? De Dios. Él es el que nos guarda sin caída y Él es el que nos guarda sin mancha. O sea, en realidad no es que nosotros perseveremos, no es que nosotros permanezcamos, sino que Él es el que nos guarda de no caer. Ajá. Y nos va a presentar sin mancha ante el Padre. Es el Señor quien nos guarda, quien nos hace perseverar y nos hace permanecer. En realidad no somos nosotros. Y todo esto tiene que ver con que nosotros, acuérdense, todas las cosas que Dios hace son para su gloria. Es para que Él reciba la gloria y la honra. Uh-huh. Lo he dicho varias ocasiones, pero lo voy a volver a decir. Con respecto a la salvación, el beneficiario es el hombre. O sea, nosotros somos los que somos salvados, pero todo es para la gloria de Dios. No depende de nosotros la salvación. Y aunque alguien diga, bueno, Jesús ya hizo su parte y ya me dio la salvación, ahora depende de mí conservarla. Eso no es cierto, eso no existe en la Biblia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces, ¿se acuerdan que creo que hace 2 semanas les decía que una persona enseñando sobre el tema de la salvación, ella decía y hasta anotaba en un pizarrón, dice, hagan de cuenta que Jesús da el 60%, su sacrificio da el 60% de la salvación y tú te tienes que ganar el otro 40%. La pregunta es, ¿eso es lo que plantea la Biblia? No, en ninguna parte. Nada. O sea, no podemos permanecer y perseverar si no estamos unidos a Cristo. Pero ni siquiera nuestra unión con Él depende de nosotros. Uh-huh. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Lo tienes, Emanuel? Sí. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Adelante. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo, ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido. Puede destruirse ni mancharse ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos y tal como está planeando para los últimos tiempos. En esa versión, por ejemplo, usa precisamente la frase por su gran amor Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. En la versión 60 usa otras palabras, pero créanme que si se perdiera la salvación, imagínense, en realidad viviríamos con una incertidumbre. Porque tú y yo podríamos decir, bueno, yo creo que, o sea, yo hice una oración, estoy en la iglesia, quiero ser fiel a Dios, me esfuerzo por obedecer a Dios, pero ¿qué tal si a la mera hora no soy salvo? Imagínense, o sea, estás con una incertidumbre. ¿Qué certidumbre? Pero este pasaje precisamente nos habla de ¿qué? De una esperanza viva. O sea, tenemos una certeza absoluta de nuestra salvación, pero ojo, no porque dependa de nosotros, sino porque depende del Señor, no de nosotros. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y antes de leer este pasaje, ¿ustedes qué creen que un verdadero creyente puede apostatar? ¿Sí o no? El verdadero no. De hecho, ahorita vamos a ver este pasaje que muchas veces lo usan las personas que también piensan que la salvación se puede perder. Pero vamos a desmenuzarlo un poco, a considerar algunas cosas para ver que realmente no es así. Hebreos 6, del 4 al 6. Mariel, ¿lo tienes? Por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Veamos y consideremos algunas frases ahí bien interesantes. Lo primero que dice el versículo 4, dice es imposible. No hay ninguna posibilidad. ¿De qué? Sigamos considerando. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. El texto, fíjense bien, muchas veces para comprender un texto debemos de ver lo que no dice. Y el texto no dice los que una vez fueron salvados, sino dice los que fueron iluminados. El texto tampoco dice los que fueron redimidos, tampoco lo dice, ni los que fueron justificados. Iluminados se refiere a que recibieron el conocimiento de la verdad. Porque, por ejemplo,
en Juan capítulo 1 dice que la luz, hablando de Jesús, la luz vino a este mundo, dice, pero el mundo no le recibió. ¿Qué era lo que estaba pasando? En realidad, esa luz que venía a iluminar, o sea, Jesús mismo, y la gente recibió un conocimiento de la verdad, pero no lo recibieron. Al contrario, porque incluso acuérdense que hay un versículo también ahí en Juan 1 que dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces queda claro que el texto no está diciendo, y ahorita entre más vayamos considerando cosas, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de personas que fueron salvadas. Ajá. Vean, seguimos ahí, estamos en el 4, ¿no? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Esa palabra gustar en el original es probar o saborear. Y algunos dirán, bueno, ahí está, o sea, puede ser que haya probado como alguien prueba la comida. Cuando Stacy hace la comida, de pronto la prueba, ¿no? Para ver si no se le saló. Quién sabe si se le sale la comida a Stacy, pero pero por ejemplo, en eso, incluso de saborear, puede ser que alguien pruebe, pero no necesariamente que está comiendo ese platillo, ¿no? Pero cuando Jesús vino a esta tierra, hubo personas que gustaron o probaron las sanidades, por ejemplo. Hubo personas que fueron liberadas. Hubo personas que fueron alimentadas, los 4,000 o los 5,000. Pero no necesariamente implicaba que se salvaron. ¿Sí o no? Un ejemplo claro, los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Uno solo. Pero gustaron de las sanidades. Sí, por supuesto que sí, pero no necesariamente que fueron salvos. Y tal vez el mayor ejemplo es Judas. Estuvo con Jesús, estuvo presenciando cómo Jesús echaba fuera demonios, cómo hacía los milagros, cómo anduvo sobre el mar, y sin embargo, Judas no fue salvo. Gustó del don celestial, pero no fue salvo. Luego dice ese versículo 4, casi al final, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y otra vez, el texto no dice que fueron sellados. En cambio, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos sellados después de creer, de oír el mensaje de salvación y de creer en Jesús, dice que fuimos sellados. Pero aquí el texto no está diciendo, no está diciendo y que fueron sellados, sino que participaron o partícipes del Espíritu Santo. Tampoco dice que fueron bautizados, porque el creyente es sellado y es bautizado con el Espíritu Santo. Vamos un poco más adelante, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Hay personas que pueden alegrarse hasta escuchando las verdades del Evangelio y pueden en un determinado tiempo aparentemente creer. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la parábola del sembrador habla de qué? 4 diferentes tipos de tierra. Todos oyeron y algunos realmente estuvieron un tiempo, pero algunos que los afanes de esta vida, pum, y de pronto se fueron. O sea, no todos ni siquiera permanecen, pero pueden gustar de la buena palabra de Dios. Sigamos un poco más adelante, el versículo 5, la segunda parte. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esa palabra poder o poderes se refiere a los poderes milagrosos, o sea, personas que pudieron incluso hacer milagros. Pero recordemos que hay personas que pueden hacer milagros y operar en lo milagroso, en lo sobrenatural, pero finalmente su fin será el infierno. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, vamos a regresar ahí a Hebreos,
Pero Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y fíjense quiénes de algún modo sacarán sus credenciales, sus poderes milagrosos. Los que gustaron, los que gustaron la buena palabra de Dios, los que participaron, pero nunca fueron sellados, ni nunca fueron bautizados. Ajá. O sea, vemos como hay personas que pueden ser usadas y que finalmente su eternidad la pasarán lejos de Dios. Lejos de Dios. También, tal vez uno de los mayores ejemplos es Judas. O sea, ejemplos malos. Ajá. Porque vuelvo a repetir, estuvo con Jesús viendo cómo hacía los milagros. Es más, él mismo seguramente echaba fuera demonios. Porque veamos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. ¿Lo tienes, Emanuel? Sí. Adelante. Los 72 discípulos regresan. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando le reprendemos en tu nombre. Jesús les dijo. Ahí nada más, el 17. ¿Se dan cuenta? O sea, regresan esos discípulos, esos 70. La versión que tiene Manuel dice 72. Dice que regresaron gozosos. Estaban gozosos, ¿por qué? Porque probablemente habían visto a Jesús echar fuera demonios, pero ellos todavía no. Y entonces cuando Jesús los manda, ellos regresan, hasta los demonios se nos sujetan. Pero Jesús, a ese respecto, rápido les bajó los humos. Vean el versículo 20. Ahora sí, Emanuel. ¿Ya lo perdiste? Ok. ¿Alguien más? Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y Jesús, con esta declaración que está haciendo, está prácticamente diciendo, es más importante la salvación que ser usado en lo milagroso. Es más importante la salvación. Ajá. Porque vuelvo a repetir, algunos, dice, bueno, lo leímos en Mateo 7, algunos me dirán en ese día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero el Señor les va a decir, nunca los conocí. Y eso es lo extraordinario de pronto cuando nosotros consideramos ese tipo de pasajes. ¿Cómo es de que alguien que no es salvo y que nunca ha sido salvo puede ser usado en lo milagroso? Y porque dentro de lo que está diciendo, ni siquiera está Jesús dando a entender que eran milagros falsos, sino eran milagros genuinos. Es lo que de pronto uno no puede llegar a entender. ¿Cómo es de que Dios puede usar hasta alguien que se va a perder para cumplir sus propósitos? Y sin embargo, no porque fueron usados, ahora sí que de una manera milagrosa, esas personas, no por eso tienen asegurada su salvación. Para nada. Entonces, regresemos ahí a Hebreos capítulo 6.
Al principio, cuando yo estuve considerando y ya desde hace algún tiempo este pasaje, créeme que me costó mucho trabajo entenderlo. Y luego vamos al versículo 6. Pero ya estamos viendo cómo el contexto no está diciendo de personas salvas, sino simplemente que gustaron, que saborearon. Pero vea el versículo 6, dice, y recayeron. En el original es la palabra apostatar, o sea, y apostataron, abandonaron su fe, abandonaron la fe. La palabra apostasía viene de una raíz que significa divorcio o separación. Divorcio o separación. Y encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 6:17, si quieren vayamos allá y vamos a regresar a Hebreos 6. Pero 1 Corintios 6:17 nos dice algo extraordinario, y por eso es por lo que cuando nosotros consideramos Hebreos, que es lo que ahorita estamos contemplando, sin duda que el pasaje está hablando de personas que no son salvas. Y como no son salvas, pueden en un momento dado aparentemente tener un tipo de fe en el Señor, pero en realidad su fe no es firme en el Señor, porque vean lo que dice 1 Corintios 6:17. ¿Quién lo tiene? Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Juan 15? Acerca de yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, yo permanezco en él. O sea, hablando de qué? Unidad. Esto es lo mismo que está hablando Pablo aquí, en que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu, hay una unión. El que se ha unido al Señor es un espíritu con él y nunca se va a poder separar de él. Ahora regresemos ahí a Hebreos capítulo 6. Dice, y recayeron, el versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Dice, sean renovados para arrepentimiento. Algunos en base a este versículo a estos versículos que hemos analizado, afirman que el pasaje habla que se puede perder la salvación. Sin embargo, tendrían ellos mismos que admitir algo, que si la salvación se pierde, la salvación entonces no se puede recuperar. ¿Por qué? Por la frase que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Tendrían que aceptarlo. O sea, si este pasaje es como algunos dicen, que se pierde la salvación, bueno, entonces tendrían que aceptar que entonces esos mismos que aunque vuelvan a arrepentirse y regresen al Señor, ¿sabes qué? Pues ya no hay posibilidad, porque el versículo 4 nos está haciendo el énfasis. Es imposible. Imposible. Entonces, si se pierde la salvación, aunque uno se arrepienta, no hay manera de recuperarla. O sea, tendrían que aceptar eso, ¿no? Entonces, al analizar este pasaje, vemos que en realidad este pasaje habla que algunos profesan creer en Jesús, pero en realidad no son salvos. No son salvos. Y ellos son los que en realidad apostatan. Pueden estar un tiempo en la iglesia, pueden profesar tener fe en Jesús, pueden ser usados en lo milagroso, pueden gustar de la buena palabra de Dios, pueden, probar de todo eso, pero simple y sencillamente nunca fueron salvos. Gustaron del Espíritu Santo, pero no fueron sellados ni bautizados. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y porque, hermanos, de verdad, si para mí son de las cosas que nosotros nos debe de dar mayor consuelo, que la salvación no depende de nosotros, sino depende del Señor. Completamente depende de Él. Si dependiera de nosotros, hermanos, ya lo hubiéramos perdido, y Hebreos 6 dice, es imposible.
pudieran ser renovados. Ajá. Entonces, pero hay una seguridad de nuestra salvación, porque el Señor nos guarda de caer. Ajá. Y nos va a presentar sin mancha ante el Padre. No por nosotros, sino por Él. Amén. Pues vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque vivimos, oh Dios, no en una incertidumbre, Señor, no en que hoy probablemente tenemos segura la salvación, pero quién sabe mañana. Señor, vemos en tu palabra, Señor, que en realidad eres tú quien nos guarda, Señor. Eres tú quien nos permite permanecer, perseverar. Eres tú, Señor, quien realmente ha llegado a nuestro corazón y nos ha hecho nacer de nuevo. Gracias, amado Dios, porque no depende de nosotros la salvación. No depende qué tan buenos somos. No depende, oh Dios, qué tan bien nos hemos portado, Señor. Simplemente hacemos obras buenas, Señor, porque es el resultado de nuestra salvación. Y porque tú preparaste esas obras buenas, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros solamente andemos en ellas. A ti sea la honra y la gloria. Vivimos, oh Dios, no en una incertidumbre, sino en plena seguridad de que nuestra salvación es segura en Cristo. Y a Él sea la gloria y la honra. Nosotros solamente, oh Dios, correspondemos a ese amor que tú has derramado, a esa misericordia que tú has derramado en nuestras vidas. Y gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tu sacrificio fue perfecto. Tu palabra nos renueva, tu palabra, oh Dios, nos sigue limpiando, tu Espíritu Santo nos sigue guiando, Señor. Nos sigue, oh Dios, cada día, oh Dios, haciendo ver más hermoso a Jesucristo. Gracias, Señor, porque sin duda, oh Dios, que todo, absolutamente todo lo que está en el universo entero, Señor, depende de ti y nuestra vida está guardada en ti, Señor. Te damos honra y gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.